Bienvenidas a esta exploración molecular. La misión de hoy, entender bien ese papel clave del ARN como intermediario. ¿Qué significa eso de ADN codificante o no codificante? Prepárense, que hay sorpresas ahí. Y también ver cómo se organizan, cómo se encienden los genes. A ver, pensemos esto. El ADN es como un manual gigante, ¿verdad? Encriptado, guardado. Pero las que hacen el trabajo real, construir, moverse, las reacciones, son las proteínas. ¿Cómo pasamos de ese código guardado a la acción? Ahí, justo ahí, entra nuestro actor molecular, el ARN. El ADN guarda la info, pero es como estático. Exacto, es el archivo maestro, pero no ejecuta. Y las proteínas son las obreras, las que definen todo. Tiene que haber un puente. Precisamente, ese puente, ese vínculo esencial, es el ácido ribonucleico, el ARN. Funciona, digamos, como un transcriptor y un mensajero. Copia la instrucción específica de un gen del ADN Ajá. y la lleva a la maquinaria celular, que sí puede leerla y construir la proteína que toca. Sin ARN, pues el manual del ADN se quedaría cerrado en la estantería. De acuerdo. Si es tan vital, a ver, desarmémoslo un poquito. Se parece al ADN, pero no es igual. ¿Cuáles son esas diferencias clave que mencionan las fuentes? Efectivamente. Comparten la base, son ácidos nucleicos, pero hay tres diferencias fundamentales. La primera, y quizás la más obvia químicamente, está en el azúcar de su esqueleto. El ARN usa ribosa. ¿Y el ADN? El ADN usa desoxirribosa. La diferencia es mínima. Un grupo hidroxilo, 1H, extra en la ribosa, pero eso afecta la estabilidad y la forma de la molécula. Entiendo. Ribosa en ARN, desoxirribosa en ADN. La segunda. La segunda es cómo se presenta. Normalmente el ARN es una cadena sencilla, no la famosa doble hélice del ADN. Ah, claro. Aunque, ojo, una de las fuentes menciona excepciones, ¿eh? Algunos virus raros con ARN de doble hebra, pero lo normal y funcional es la hebra simple. Bien. ¿Y la tercera diferencia? Está en una de las letras, las bases nitrogenadas. Ambos usan adenina, A, guanina, G, citosina, C. Sí. Pero donde el ADN tiene timina, T, el ARN usa uracilo. Uracilo. Exacto. Así que el alfabeto del ARN es A, G, C y U. Entendido. Ribosa, cadena sencilla y uracilo en vez de timina. Pero a ver, parece que decir ARN es muy general. No todos son iguales. Justamente. El ADN tiene los planos para fabricar distintos tipos de ARN, cada uno con su tarea específica. Primero, el ARNM, el mensajero. Este sí que es el cartero molecular. El que lleva el mensaje directo del gen. Exacto. Transporta la copia del código de un gen que dice cómo hacer una proteína. Viaja desde el ADN, del núcleo de nuestras células, hasta los ribosomas, afuera en el citoplasma. Este ARN es codificante, claramente. Bien. Luego. Luego está el ARNR, ARN ribosómico. Su función es estructural, no lleva un código para traducir. Entonces, Forma parte de los ribosomas mismos. Se combina con proteínas para construir esas maquinitas que ensamblan las proteínas. Por lo tanto, el ARNR es no codificante. vale, no codifica proteína, es parte de la máquina. ¿Y el tercero? El tercero es el ARNT, ARN de transferencia. Este es como un adaptador bilingüe. ¿Cómo así? Por un lado, lee una palabra de 3 letras, un codón, en el mensaje del ARN. Y por el otro lado, lleva pegado el aminoácido exacto que corresponde a esa palabra. Tiene una parte clave, el anticodón, que reconoce el codón. Es el que trae los ladrillos correctos a la construcción. Y como no codifica la proteína entera, sino que ayuda a leer el código, también se considera no codificante. Aquí la cosa se pone interesante. ARNM codificante, ARNR y ARNT no codificantes. ¿Qué quiere decir exactamente codificante? ¿Codifica qué? Codificante se refiere específicamente a si la secuencia de esa molécula, sea ADN o ARN, sirve como molde directo para ser traducida, o sea, para dictar el orden de los aminoácidos en una proteína. Ah, ok. ¿El ARN dicta el orden? Exacto.
Su secuencia de bases es el guión de la proteína. En cambio, las secuencias no codificantes pues no se traducen a proteína. Pero ojo, esto no significa que no hagan nada importante. Producen moléculas de ARN que son funcionales por sí mismas. Como el ARNR y el RNT que ya vimos. Exacto. Los microARNs, los ARNM, que son como reguladores finos de otros genes. Las SNURPs, que son unas maquinitas que ayudan a editar el ARN, algo que veremos ahora. E incluso ARN que pueden catalizar reacciones, como enzimas, se llaman ribosimas. Todas súper funcionales, pero no son proteínas ni moldes directos para ellas. Esto me lleva a una pregunta que seguro muchos se hacen. Si el ADN es el libro de la vida, ¿todas sus páginas son recetas para proteínas? No, la diferencia es enorme. Así es, y aquí viene uno de los datos más chocantes de la genómica moderna. Una parte gigantesca del genoma, sobre todo en eucariotas como nosotros, no da instrucciones directas para hacer proteínas. Espera. Gigantesca. ¿De qué tamaño estamos hablando? Porque los genomas son inmensos. Varían una barbaridad, sí. Los procariotas, como la bacteria E. coli, tienen genomas más bien compactos, de 1.5 y 5 millones de nucleótidos. Y nosotros, los eucariotas. Nosotros los humanos andamos por los 3.500 millones de nucleótidos. Pero fíjate qué curioso. La cebolla tiene unos 18.000 millones. ¿18.000 millones la cebolla? ¿Y el tomate? El tomate unos 900 millones. O sea, tamaños muy dispares. No hay una relación simple entre tamaño y complejidad aparente. Increíble, lo de la cebolla. Pero la pregunta clave es, de toda esa cantidad de ADN, ¿cuánto se usa realmente para las recetas de proteínas? La mayor parte de nuestro ADN no da instrucciones directas para proteínas. Exactamente. Agárrate con el dato. En humanos, aunque se calcula que una buena parte del genoma, quizás hasta un 63% se transcribe a algún tipo de ARN, Ajá. la porción que al final se traduce, que da lugar a proteínas funcionales, es mínima, entre el 1% y el 2%. 1.5%. ¿Nada más? Nada más. Compara eso con E. coli, la bacteria, donde cerca del 88% de su ADN sí codifica proteínas. O el tomate, que tiene como un 4%. La diferencia es brutal. Es increíble. Solo el 1.5% de nuestro ADN es el recetario directo. Es como tener una enciclopedia enorme donde solo un par de páginas tienen las fórmulas útiles. Y encima, el tomate, con un genoma más pequeño que el nuestro, tiene más genes codificantes, unos 35.000 contra nuestros 20.000 más o menos. Esto rompe totalmente la idea de que más ADN o más complejidad es igual a más genes para proteínas. Precisamente. La complejidad biológica no está solo en cuántas recetas tienes, sino en cómo, cuándo y dónde las usas. Muchísimo de ese 98.5% de ADN no codificante está metido en la regulación. Controlan qué genes se prenden o se apagan, cuánta proteína se hace, en qué célula, en qué momento. Son cruciales. Y seguro que hay otras funciones que todavía ni entendemos bien. La regulación es la clave de la complejidad. Vale. Si solo ese 1.5% tiene las instrucciones finales, ¿cómo están organizados esos genes codificantes en nuestro ADN, en el eucariota? A diferencia de la mayoría de los genes de bacterias, que son como un texto continuo, los genes eucariotas que codifican proteínas suelen estar fragmentados, como un mensaje cortado en pedazos intercalados con otras cosas. Se componen de exones e intrones. Exones e intrones. ¿Cuál es cuál? Los exones son las partes que sí llevan la información codificante útil, las que se expresan y que, juntas, forman la instrucción completa para la proteína. ¿Y los intrones? Los intrones son secuencias que están metidas en medio de los exones, dentro del gen, por eso intragénicos. Interrumpen la secuencia codificante. No van a formar parte del mensaje final para la proteína. Son como relleno o separadores, por decirlo de alguna manera simple. ¿Y cómo hace la célula para leer un mensaje que está interrumpido así? No puede traducir los intrones, ¿o sí? Claro que no. Aquí entra un proceso de edición molecular súper elegante, el corte y empalme, o splicing. Ocurre después de copiar el gen ARN. Después de la transcripción. Sí, primero se copia todo el gen, exones e intrones revueltos, a una molécula de ARN que llamamos pre-ARNM o ARN precursor.
Luego una maquinaria celular bastante compleja, donde participan esas SNURPs que mencionamos antes, reconoce dónde empieza y termina cada intrón. Ajá. Corta y elimina los intrones, los saca de en medio, y después une los exones, uno detrás de otro, en el orden correcto. Como editar una película, quitar las escenas que no sirven y pegar las buenas. Exacto. El resultado es una RNM maduro. Ahora sí, con una secuencia codificante continua, lista para ir al ribosoma y ser traducida a proteína. Fascinante. No todos los genes eucariotas tienen intrones, ¿eh? Hay algunos que son de un solo exón, continuos, más parecidos a los de las bacterias. Entendido. Ahora, otra pregunta. Con miles de millones de letras en el genoma, ¿cómo sabe la enzima que lee el ADN, la ARN polimerasa, dónde empieza cada gen? ¿Cómo encuentra la señal de empieza a leer aquí? Buena pregunta. Busca unas secuencias de ADN muy específicas, se llaman promotores. Promotores. Sí. Son como las señales de tráfico o los letreros luminosos que dicen aquí empieza un gen. Normalmente están justo antes del punto donde empieza la transcripción, lo que llamamos corriente arriba. Su función no es codificar proteína, es puramente de regulación. Son el sitio donde se pega la ARN polimerasa y otras proteínas ayudantes, los factores de transcripción. O sea, no solo marcan el inicio. No solo eso, también controlan si el gen se enciende o se apaga, y con qué fuerza, digamos, con qué intensidad se transcribe. Aquí también hay diferencias importantes entre procariotas y eucariotas. En procariotas, como las bacterias, los genes suelen ser más compactos. Y a menudo genes que trabajan juntos en una misma tarea, por ejemplo una ruta metabólica, están agrupados físicamente. Se llaman operones. Un paquete de genes. Algo así. Y todo ese paquete se controla con un único promotor común. Estos promotores bacterianos son en general más sencillos. En eucariotas es distinto. Los genes suelen estar dispersos, no agrupados en operones funcionales como en bacterias. Cada gen suele tener su propio promotor y sus propios elementos reguladores. Y estos promotores son, bueno, bastante más complejos y variables. ¿Más elaborados? Sí, muchos de los genes que fabrican ARNM, los que transcribe la ARN polimerasa 2, tienen una secuencia llamada caja tata. Suele tener un consenso como ta-ta-ta o ta-tía. ¿Tata? Sí, T-A-T-A. Y está ubicada típicamente entre 25 y 35 bases antes del inicio de la transcripción. Es un punto de anclaje súper importante para proteínas como la TBP, la proteína de unión a tata, que ayuda a colocar bien a la ARN polimerasa. ¿Solo la caja tata? No, no suele estar sola. Los promotores eucariotas cercanos al inicio, los basales, pueden tener otras secuencias cortas que ayudan a afinar todo. Mencionan el elemento de reconocimiento de TF2B, BRE, el iniciador, IN, y hasta elementos que están un poquito después del inicio, como el DPE y el MT. No hace falta aprenderse todas las siglas, ¿eh? Lo importante es ver que hay muchos puntos de contacto, como un panel de control más complejo. Entiendo. Y además de estos elementos pegados al inicio, elementos que pueden estar lejísimos, a miles de bases de distancia. ¿Tan lejos? Sí, se llaman potenciadores o enhancers, que aumentan la transcripción, y silenciadores o silencers, que la disminuyen. Actúan como controles de volumen a distancia, o interruptores extra. O sea que el promotor eucariota no es solo una banderita de empieza aquí. Es casi un centro de comando complejo que recibe un montón de señales para decidir si transcribir y cuánto. Recapitulando un poco entonces, hemos visto que este viaje de la información del ADN a la proteína que actúa es fascinante. Y el ARN es el vehículo clave, con distintos modelos especializados: mensajero, ribosómico, de transferencia. Y la gran revelación, para mí al menos, es que solo una parte mínima de nuestro ADN, ese 1.5%, tiene las recetas directas para proteínas. Vamos a hablar de cómo esa información codificada, que es como un manual de instrucciones enorme y encriptado, se traduce en acción, en las moléculas que hacen funcionar a la célula, sobre todo, claro, las proteínas. Porque el ADN en sí mismo, aunque contenga toda la información, no actúa directamente. Es más bien el plano maestro. Precisamente. Necesita ser, digamos, descifrado y ejecutado. Y ese flujo de información sigue unos pasos muy definidos.
El primero es la transcripción. Es como hacer una copia de una página específica de ese gran manual. Esa copia se hace en forma de ARN y en nuestras células, las eucariotas, esto pasa en el núcleo. Eso es, ADN a ARN. Y luego, el segundo gran paso es la traducción. Ahí es donde esa copia de ARN, el ARN mensajero o ARNM, sale del núcleo. Se va al citoplasma, y allí los ribosomas leen sus instrucciones y construyen la proteína correspondiente. Se pasa del lenguaje ARN al lenguaje de las proteínas. Pues hoy, si te parece, nos centramos en esa primera etapa crucial, la transcripción en eucariotas. Perfecto. La transcripción, sí. Básicamente es el proceso de fabricar una molécula de ARN usando como molde una de las hebras del ADN. ¿Y quién es la obrera principal en esta fábrica? Pues la protagonista absoluta es una enzima, la ARN polimerasa, o RNApol. Es la máquina que construye la ARN. Pero ojo, en eucariotas hay especialización. Ah, ¿no hay solo una? No. Hay tres principales. La ARN polimerasa 1 se dedica a los genes del ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas. La 3 hace el ARN de transferencia y otros ARN pequeños. Pero la que nos interesa más hoy es la que copia los genes que codifican proteínas, la que fabrica el ARN. Exacto, esa es la ARN polimerasa 2. Nos vamos a centrar en ella. Vale. ¿Y cómo trabaja esta polimerasa 2? Pues va construyendo la cadena de ARN añadiendo los ladrillos, los ribonucleótidos, uno por uno. Y siempre en la misma dirección, de 5' a 3', como decimos. ¿Necesita algo para empezar, como un cebador? No. A diferencia de la replicación del ADN, la ARN polimerasa puede empezar de cero, de nuevo. Y mientras avanza, se forma una pequeña burbuja donde el ARN nuevo se une temporalmente al molde de ADN. Un híbrido ADN-ARN transitorio. Hablemos de esos ladrillos, los ribonucleótidos. ¿Son parecidos a los del ADN, pero no iguales? Cierto, usan azúcar ribosa en lugar de desoxirribosa. Y una de las bases nitrogenadas cambia. En vez de timina T, el ARN tiene uracilo, U. Las otras tres, adenina, A, citosina H y guanina G, son las mismas. Y la clave para construir la copia es la complementariedad de bases, ¿no? Justo. La ARN polimerasa 2 lee la hebra molde de ADN y pone enfrente el ribonucleótido que encaja. Si en el ADN hay A, pone U en el ARN. Si hay T, pone A. Y G con C y C con G. Eso no cambia. G con C, C con G. Vale. Tenemos la enzima, los materiales. ¿Cómo se organiza el proceso completo? ¿Va todo seguido? Se suele dividir en tres etapas principales para entenderlo mejor. Iniciación, elongación y terminación. Iniciación, elongación, terminación. Empecemos por el principio, la iniciación. Es vital empezar en el sitio exacto. ¿Cómo sabe la polimerasa 2 dónde tiene que empezar a copiar? Pues ahí entra en juego el promotor. Es una secuencia de ADN que está justo antes del punto donde empieza la copia en sí. No se transcribe, pero actúa como una señal, una pista de aterrizaje. Una señal de empieza aquí. Eso es. Y en eucariotas estos promotores son bastante más complejos que en bacterias. Tienen varios elementos. Uno muy conocido es la caja Tata. La caja Tata, me suena mucho. Sí, es una secuencia rica en A y T, tipo TATAA, que suele estar un poquito antes del sitio de inicio real, unas 25-35 bases antes. Es un punto de anclaje muy importante. Secuencias como BRE, INR, DPE, que también ayudan a posicionar bien toda la maquinaria y a regular cuántas veces se copia el gen. Esta complejidad refleja el control tan fino que necesitan las células eucariotas. Entiendo. Pero la polimerasa 2 no llega sola y se posa en la caja Tata, ¿verdad? Necesita ayuda. Necesita mucha ayuda. Un equipo de proteínas llamadas factores generales de transcripción, o GTFs, son esenciales para que la polimerasa 2 pueda empezar a trabajar en casi todos sus genes. O sea que actúan como guías, intermediarios. Sí, algo así. Reconocen distintas partes del promotor, preparan el terreno y finalmente reclutan a la ARN polimerasa 2. Sin ellos, la polimerasa no sabría dónde ni cómo empezar. ¿Y cómo se monta todo eso? Suena un proceso muy ordenado. Y lo es. Es un ensamblaje secuencial, como montar un mueble siguiendo las instrucciones. Primero llega un factor clave, el TFI-ID,
que tiene una parte, la proteína TBP, que reconoce y se une a la caja TATA. La TBP, Tata Binding Protein, imagino. Exacto. Y al unirse, dobla un poco el ADN, lo deforma, luego se van añadiendo otros factores, TFI-A, TFI-B, cada uno con su función, estabilizando, conectando. Como un puzzle molecular. ¿Sí? Y finalmente llega la RN polimerasa 2, pero no sola, sino acompañada de otro factor, el TFI-F. Se acopla a todo el complejo que se ha montado sobre el promotor. Vale, ya tenemos a la polimerasa en la línea de salida. ¿Qué falta para que arranque la carrera, para que empiece a copiar? Falta, digamos, el pistoletazo de salida. Y eso lo da el último factor general en unirse, el TFIH. Este es muy importante. Tiene doble función. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Casa. Usa energía, ATP, para desenrollar un poquito la doble hélice de ADN justo en el punto de inicio. Abre la cremallera, por así decir, para que la polimerasa pueda leer la hebra molde. Entendido. ¿Y la segunda función? Es una quinasa. Se dedica a fosforilar, a añadir grupos fosfato a una parte de la propia ARN polimerasa 2, una especie de cola que tiene, llamada dominio C-terminal o CTD. Fosforila la cola de la polimerasa. ¿Y eso qué consigue? Esa fosforilación es la señal clave. Es como apretar el interruptor de ON. Cambia la conformación de la polimerasa, la desengancha del complejo de inicio que está anclado al promotor y le permite empezar a moverse y a sintetizar ARN. Fascinante. Es como si le dieran permiso para empezar a correr por el ADN. Exactamente. For RNA polymerase to successfully bind to a eukaryotic promoter and initiate transcription, a set of proteins called transcription factors must first assemble on the promoter. The assembly process begins upstream from the transcription start site, where proteins called basal factors bind to a short TATA sequence in the promoter. Other basal factor proteins then bind, eventually forming a full transcription factor complex able to capture the RNA polymerase. Basal factors are essential for transcription. Y con eso entramos en la segunda fase, la elongación. La elongación. Ahora la polimerasa ya está en marcha. Correcto. Avanza por la hebra molde de ADN leyéndola en dirección 3' a 5'. Y según lee, va añadiendo los ribonucleótidos complementarios, construyendo la nueva cadena de ARN en la dirección opuesta, 5' a 3'. Y el resultado es una molécula de ARN que es complementaria al molde, pero casi idéntica a la otra hebra de ADN, la codificante, solo que con U en lugar de T. Justo. Pero aquí viene una diferencia muy importante con las bacterias, algo muy eucariota. ¿El qué? Que la elongación no es solo fabricar ARN y ya está. A medida que la hebra de ARN, el pre-ARN, va saliendo de la polimerasa, ya empieza a ser modificada. Mientras se está haciendo. Sí. Se llama procesamiento cotranscripcional. La maduración del ARN empieza mientras todavía se está transcribiendo. Y esa cola fosforilada de la polimerasa, la CTD, es clave aquí. ¿Por qué? Porque actúa como una plataforma móvil. Atrae y coordina las enzimas que realizan esas modificaciones del ARN naciente. Hablemos de esa maduración. ¿Por qué hay que modificar el ARN? ¿Nos sirve tal cual sale? En eucariotas, normalmente no. El ARN recién transcrito, el pre-ARNM, es como un primer borrador. Contiene trozos que sí llevan información útil para hacer la proteína, los exones. ¿Y trozos que no? Y trozos que no, intercalados. Son los intrones, hay que quitarlos. Además, los extremos del ARN son frágiles, hay que protegerlos. Entiendo. O sea, edición y protección. Mencionaste 3 procesos clave de maduración. El primero, el capping. Sí, la adición de la caperuza 5'. Ocurre muy pronto, cuando el ARN apenas tiene unos 20-40 nucleótidos de largo. ¿Y qué es ''esa caperuza''? Es una molécula especial, una guanosina modificada, 7-metilguanosina, que se añade al primer nucleótido del ARN, al extremo 5', y se une de una forma química un poco rara, un enlace 5'5, que la hace distinta. Una marca especial al principio. ¿Para qué sirve? Tiene varias funciones, todas vitales. Protege al ARN de que se lo coman las enzimas por ese extremo. Es una señal necesaria para que luego pueda salir del núcleo. Y, muy importante, es lo que reconocen los ribosomas para saber dónde empezar a traducir.
Sin caperuza, ¿el mensaje se pierde o no se lee? Vale. Segundo proceso de maduración, el splicing, corte y empalme. Aquí entran los intrones. Exacto. El splicing es el proceso de quitar los intrones, esas secuencias que no codifican, y unir los exones, los que sí codifican, en el orden correcto. Es como editar una película, quitando las escenas que no sirven y montando las buenas. Tiene que ser increíblemente preciso, si se corta mal un exón o se deja un trozo de intrón. Sería un desastre. La proteína resultante no funcionaría o sería totalmente distinta. Por eso hay señales muy específicas en los límites entre exones e intrones, y también un punto clave dentro del intrón. ¿Y quién reconoce esas señales y hace los cortes? Una maquinaria molecular enorme y muy dinámica, el spliceosoma. Spliceosoma. Suena importante. Lo es. Está hecho de proteínas y unas moléculas pequeñas de ARN especiales, las snRNAs. Se organizan en partículas llamadas snRNPs. Se pronuncia SNURPs. SNURPs. Sí, snRNPs. Estas reconocen las señales en el pre-ARNM, se ensamblan sobre él y catalizan las reacciones. Básicamente identifican dónde empieza y acaba el intrón, lo cortan formando un lazo, una estructura llamada lariata, y pegan los dos exones que estaban a los lados. Una cirugía molecular de alta precisión. After a eukaryotic cell transcribes a protein-coding gene, the RNA transcript, called a pre-mRNA, is processed. The processing takes place in the nucleus, after which the mature mRNA is released into the cytoplasm. Ribosomes in the cytoplasm translate the mRNA into protein. Here we focus on one of several RNA processing steps called RNA splicing. The pre-mRNAs, just like the genes from which they are transcribed, contain regions that do not code for the translated protein. These non-coding regions, called introns, interrupt the coding regions, called exons, and must be removed. As soon as a pre-mRNA is transcribed, it is quickly bound by several complexes called small nuclear ribonucleoprotein particles, or snRNPs, pronounced SNRPs for short. As the name suggests, SNRPs contain RNAs and proteins. The SNRPs are responsible for splicing introns out of pre-mRNAs. SNRPs bind to sites in a pre-mRNA at or near the intron-exon boundaries. These sites, called consensus sequences, contain nucleotide sequences that are shared by most pre-mRNAs. The SNRPs contain RNA molecules that can bind to these consensus sequences through complementary base pairing. In addition to the SNRPs that have bound to the consensus sequences, other SNRPs, not shown, attach to other sequences within the intron. The SNRPs eventually come together into a large complex called a spliceosome. As the spliceosome forms, the intron loops out. The spliceosome cuts the pre-mRNA at one intron-exon boundary, where it leaves a reactive free hydroxyl group on the exon. The spliceosome uses this hydroxyl group to attack the other end of the intron, and in the process, removes the intron and joins the exons together, forming a mature mRNA molecule. The mRNA leaves the nucleus and is translated into protein within the cytoplasm. The intron that remains is quickly degraded. The SNRPs remain in the cell and are used to splice introns from other RNA molecules. Pues resulta que para un mismo gen que tiene varios exones e intrones, la célula no siempre hace el splicing igual. A veces puede decidir saltarse un exón o incluir uno que normalmente no usa, o usar sitios de corte un poco diferentes. O sea, que puede editar el mensaje de distintas maneras. Exacto. Y la consecuencia es brutal. ¿Cuál? Que un solo gen puede generar diferentes ARNM maduros. Y por tanto, diferentes proteínas o versiones de una proteína, que llamamos isoformas. Anda. O sea, un gen, varias proteínas. Sí, es una forma increíblemente eficiente de aumentar la diversidad de proteínas sin necesidad de tener muchísimos más genes. Esas isoformas pueden tener funciones distintas o actuar en sitios diferentes. Es una fuente enorme de complejidad en los eucariotas. No es una señal de stop tan clara como podríamos pensar. La polimerasa sigue copiando un poco más allá del final real del gen,
pero en esa zona final transcribe una señal en el ADN. ¿Una señal en el ADN? Sí, que al copiarse al ARN suele ser una secuencia como AAU, AAA, es reconocida por otras proteínas que viajan con la polimerasa. ¿Y esas proteínas qué hacen? Reconocen esa señal en el ARN recién hecho y reclutan a otras proteínas que actúan como tijeras. Cortan el ARN unos nucleótidos más allá de esa señal. Cortan el ARN. ¿Y eso para la transcripción? Ese corte está acoplado a la terminación. Libera el ARN principal que se ha estado fabricando y, de algún modo, ayuda a que la polimerasa 2 se desacople finalmente del ADN y termine su trabajo. Vale, y una vez que el ARN está cortado por ese extremo, el extremo 3', ¿qué pasa? Entra en juego el tercer y último proceso de maduración, la poliadenilación. Poliadenilación. Añadir muchas A's, ¿no? Exacto. Otra enzima, la polimerasa, se une a ese extremo 3' recién cortado y empieza a añadir una larga cola de nucleótidos de adenina. Cientos de ellas. ¿Y necesita molte de ADN para eso? No, esta no. Simplemente añade A, como una máquina de coser monótona. ¿Y para qué sirve esa cola de poli-A? Pues como la caperuza 5', tiene funciones importantes. Ayuda a estabilizar el ARN, lo protege de la degradación por el extremo 3', también es importante para que salga del núcleo, y colabora con la caperuza para que la traducción en los ribosomas sea eficiente. Entiendo. O sea que, al final de todo este proceso, transcripción, capping, splicing, quizás alternativo, corte y poliadenilación, tenemos un ARN maduro. Eso es. Con su caperuza 5', solo exones bien unidos, y su cola de poli-A 3', listo para ser exportado al citoplasma y ser traducido a proteína. Pero la regulación no termina ahí, ¿verdad? Hay más niveles de control. Ni mucho menos. La célula tiene muchas formas de ajustar la expresión de sus genes, antes incluso de empezar a transcribir. Como la epigenética, la metilación del ADN. Exacto. La epigenética incluye cambios que no alteran la secuencia de A, T, C, G, pero sí cómo se lee esa secuencia. La metilación es añadir un grupito químico, un metilo, algunas citosinas del ADN, sobre todo si están al lado de guaninas, los sitios CPG. ¿Y qué efecto tiene eso? Generalmente, si ocurre en un promotor, actúa como un freno. Reprime, apaga la transcripción de ese gen. Es un mecanismo de silenciamiento más a largo plazo. Que contrasta con otras marcas, como la acetilación de las histonas, las proteínas que empaquetan el ADN, que suelen facilitar la transcripción. Justo. Son como señales de abierto o cerrado. Y además de esto, hay secuencias de ADN reguladoras que pueden estar lejísimos del gen que controlan. ¿Lejos? Los enhancers y silencers. Esos mismos. Los enhancers, potenciadores, son secuencias que unen proteínas activadoras, aunque estén a miles de bases de distancia en el ADN lineal. ¿Cómo actúan? Por el plegamiento del ADN. El ADN dentro del núcleo está súper plegado. Esto puede hacer que un enhancer lejano acabe físicamente muy cerca del promotor del gen, y a través de proteínas mediadoras, ese enhancer potencia muchísimo la transcripción de ese gen. El dogma central de la biología molecular: el ADN fabrica ARN y el ARN fabrica proteína. Aquí comienza el proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica a lo largo del ADN. La sección de ADN que sigue al promotor es un gen y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras llega junto con la enzima ARN polimerasa. Este complejo ubica la ARN polimerasa en su lugar. La inserta con ayuda de otros factores entre las cadenas de la doble hélice de ADN. El conjunto de todos estos factores se conoce como complejo de iniciación de la transcripción. Y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación requiere contacto con proteínas activadoras que se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como regiones intensificadoras. Estas regiones pueden estar a una distancia de miles de pares de bases del inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de copiado. La ARN polimerasa va desenrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada cadena.
Solo se copia una de las cadenas. La otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una subunidad tras otra, usando el código de letras de la cadena de ADN molde. Aquí se pueden ver las subunidades de ARN ingresando por el orificio de entrada de la enzima. Estas subunidades se unen para formar la larga cadena de ARN mensajero que se observa en la parte superior. Y los silencers hacen lo contrario. Unen proteínas represoras y por el mismo mecanismo de acercamiento espacial, frenan o silencian la transcripción. Son capas de regulación muy finas y potentes. When a second kind of regulatory protein called a repressor binds to a silencer sequence located adjacent to or overlapping an enhancer sequence, the corresponding activator is no longer able to bind to the DNA. Y todavía hay más. Una regulación que actúa después de hacer el ARN. El ARN de interferencia o RNAi. Sí, este es un campo importantísimo descubierto hace relativamente poco. Se basa en moléculas de ARN muy pequeñas, de 20-25 nucleótidos. No codifican proteínas, pero regulan la expresión de otros genes. Pequeños ARNs que controlan a otros ARNs. Exacto. Hay dos tipos principales. Los microARNs, microRNAs, que fabrica la propia célula, y los ARNs de interferencia pequeños, sRNAs, que a veces vienen de fuera, como de virus. ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo interfieren? Estos pequeños ARN se cargan en un complejo de proteínas llamado RISC. La secuencia del ARN pequeño sirve de guía para que RISC encuentre un ARN M que tenga una secuencia complementaria. ¿Y cuando lo encuentra? Pues dependiendo del grado de complementariedad y del tipo de ARN pequeño, el complejo RISC puede o bien bloquear la traducción de ese ARN M, impedir que se haga la proteína, o bien cortarlo y marcarlo para su destrucción. O sea que silencian el gen, pero a nivel del mensaje, del ARNM. Exacto. Es un silenciamiento post-transcripcional y es un mecanismo súper importante. Los microRNMs regulan muchísimos procesos celulares, como el desarrollo. Los IARNM son una defensa contra virus y también una herramienta brutal en el laboratorio para estudiar la función de los genes. El ejemplo de las petunias que se quedaron blancas al intentar darles más color. Es un caso clásico, sí. Intentaron introducir más copias del gen del color, pero eso activó el mecanismo de RNI, que silenció no solo las copias introducidas, sino también el gen original de la planta. Y salieron blancas. Demostró el poder de este sistema. Es increíble la cantidad de niveles de control y de procesamiento. When long double-stranded RNAs enter a cell, they are recognized and cleaved by Dicer, which is a member of the RNase 3 family of double-stranded RNA-specific endonucleases. Cleavage by Dicer creates short double-stranded RNAs that are characterized by 2 nucleotide-long 3' overhangs. These are called small interfering, or siRNAs. siRNAs can form a ribonucleoprotein complex called RISC, or RNAi silencing complex. This complex includes slicer, an Argonaute protein with an RNase H-like domain called PWE. RISC first mediates the unwinding of the siRNA duplex. A single-stranded siRNA that is coupled to RISC then binds to a target mRNA in a sequence-specific manner. The binding mediates target mRNA cleavage by slicer. The site of the cleavage falls in the middle of the region of siRNA complementarity. The cleaved mRNA can be recognized by the cell as being aberrant and then destroyed. This prevents translation from occurring, silencing the expression of the gene from which the mRNA was transcribed. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de toda esta exploración, Yo diría, primero, los genes eucariotas son discontinuos, exones e intrones, y eso obliga a un procesamiento del ARN, capping, splicing, poliadenilación, que es absolutamente esencial. Segundo, la iniciación de la transcripción es un cuello de botella muy regulado, necesita muchos factores y es donde actúan muchas señales. tercero, el splicing alternativo es una fuente tremenda de diversidad,
Un gen, múltiples posibilidades. Amplifica enormemente la capacidad del genoma. Y cuarto, la regulación es multinivel. Ocurre antes de empezar, epigenética, en Gensers y Liners, y después de fabricar el ARN, RNI. Todo para controlar qué proteínas se hacen, cuándo y cuánto. Es una maquinaria de una precisión y una complejidad asombrosas. Totalmente. Y quizás como reflexión final, podríamos pensar en cómo toda esta red de pasos, desde desenrollar el ADN hasta modificar y seleccionar los ARN, permite a nuestras células ser tan versátiles, tan capaces de responder a todo tipo de señales. Es la base de nuestra complejidad como organismos. Vamos a ver cómo las instrucciones maestras de la vida, esas que están en el ADN, se convierten en las máquinas que hacen todo, ¿no? Las proteínas. Eso es. Y nos vamos a centrar hoy en la segunda gran etapa. La traducción. Exacto. Ya comentamos que el ADN es como un libro enorme de recetas, pero digamos que está en un idioma que la célula no usa directamente para construir. Claro. Primero hay que copiar la receta concreta, ¿no? Eso era la transcripción, que nos daba el ARN mensajero, el ARNM. Y esa copia, el ARNM, es la que sale del núcleo al citoplasma, al menos en eucariotas. Pero, a ver, sigue siendo una receta codificada. Ahí entra la traducción, justo eso. El proceso de leer esa receta del ARN y usarla para ir pegando aminoácidos uno tras otro para formar la cadena que luego será la proteína. Vale, pero para entender bien cómo pasa eso necesitamos conocer a los protagonistas. Fundamentalmente dos, ¿sí? Por un lado, los ribosomas, que serían las fábricas de montaje. Ajá. Y por otro, los ARN de transferencia, o ARNT, que son como los traductores, los adaptadores. Empecemos por la fábrica, entonces. El ribosoma. Pues mira, los ribosomas son estructuras enormes, complejísimas. Están hechas de ARN ribosoma, ARNR y un montón de proteínas. Ojo, no son orgánulos con membrana, ¿eh? Son maquinaria pura. ¿Y cómo es esa maquinaria? Entiendo que no es de una sola pieza. No. Está formada por dos partes, dos subunidades. Una pequeña y una grande. La 40S y la 60S en eucariotas, ¿no? Esas mismas. Normalmente están separadas, flotando por el citoplasma, como dos mitades de una pinza esperando a cerrarse sobre el ARN para empezar. Vale. ¿Y una vez que se ensamblan sobre el ARN mensajero, cómo funcionan por dentro? ¿Tienen como puestos de trabajo? Precisamente. Una vez montado, el ribosoma tiene 3 sitios clave, alineados sobre el ARN, siempre en la dirección de lectura, de 5' a 3'. A ver. Imagina la cadena de montaje. Primero, el sitio A, de aceptor, es la puerta de entrada. Por aquí llega el ARNT cargado con el siguiente aminoácido que toca poner. Y sabe que es ahí por la secuencia del ARN. Exacto. El ARN tiene una secuencia, el anticodón, que tiene que encajar perfectamente, como una llave, con el codón de 3 bases del ARN que está justo en ese sitio A. Vale, sitio A, entrada. ¿Luego? Luego está el sitio P, de peptidílico. Aquí es donde está la RNT que lleva enganchada la cadena de proteína que se está formando. Ajá. Y es el sitio donde se forma el nuevo enlace, el enlace peptídico, uniendo el aminoácido que acaba de llegar por A a la cadena que ya estaba en P. Entendido. ¿Y queda un sitio más? El sitio E, de exit, salida. Una vez que la RNT del sitio P ha soltado su carga, la cadena, se mueve a este sitio E ya vacío, y desde ahí sale del ribosoma. Para poder reutilizarse, imagino. Eso es, para volver a cargarse. Mientras todo esto pasa, el ribosoma se va deslizando como leyendo el ARNM, codón a codón, hacia el extremo 3'. Vale. Tenemos la fábrica, el ribosoma, con sus estaciones A, P y E. Necesitamos ahora al que trae las piezas, el aminoácido correcto, y sabe dónde va, el ARNT, el adaptador. Es una molécula fascinante, la verdad. Tiene una forma tridimensional muy característica, como una AL, un poco retorcida. ¿Sí? En un extremo, el 3', tiene un sitio para unirse a un aminoácido concreto, solo a uno. Cuando lo lleva, decimos que está cargado. Y en la otra punta está la clave para traducir. Correcto. En una zona que se llama el bucle del anticodón, tiene esa secuencia de 3 bases, el anticodón. El que encaja con el codón del ARNR. Justo. Es complementario al codón del ARN, que significa, que especifica, el aminoácido que ese ARNT lleva unido.
Es el puente, ¿ves?, entre el idioma de nucleótidos del ARN y el de aminoácidos de la proteína. Nos falta el diccionario, el que relaciona las palabras del ARNM con los aminoácidos. Ese es el código genético, el conjunto de reglas, ¿no?, que dice qué secuencia de 3 bases en el ARN, eso es un codón, corresponde a qué aminoácido. Y se lee en tripletas, ¿no? De 3 en 3. Sí, el ARN se lee de forma continua, en grupos de 3 nucleótidos. Cada triplete, un codón. Por ejemplo, si tienes un trozo de ARN, digamos 5' AUGC, CUG, CGG, UCG, UGG, GUG, UA, 3', Ajá. la maquinaria lo leería así: AUG, CUG, CGG, UCG, UGG, GUG, UA. Y con el diccionario, el código genético, esto se traduce a metionina, que suele ser el inicio, leucina, arginina, serina, triptófano, valina y el último, UA, es una señal de stop, ¿no? Exacto. El mensaje cifrado del ARN se ha convertido en una proteína, o bueno, en la secuencia de aminoácidos que formará la proteína. Y este código, decías, tiene propiedades interesantes. Una es que es casi universal. Sí, y es maravilloso. Es prácticamente el mismo en bacterias, arqueas, plantas, animales, hasta en virus. Es una prueba bioquímica fortísima de que toda la vida en la Tierra viene de un ancestro común muy, muy antiguo. ¿Alguna excepción a esa universalidad? Poquísimas y muy pequeñas. Se conocen algunas variaciones, sobre todo en el código que usan las mitocondrias, ¿sabes? Esos orgánulos que tenemos en las células para la energía. Pero vamos, las reglas básicas son increíblemente estables. Otra característica clave es que se lee de forma continua. Eso es. Una vez empieza la traducción en un punto de inicio, el ribosoma va leyendo codón tras codón, sin saltarse ninguna base y sin solapamientos. Como leer un texto sin puntos ni comas, pero sabiendo que cada 3 letras forman una palabra. Y esa secuencia que se lee del tirón es lo que llaman el marco abierto de lectura, o ORF. O secuencia codificante, CDS, sí. Por eso es tan importante empezar a leer en el punto exacto. Si te saltas una letra al principio, todo el mensaje cambia. Claro. Y luego está esa propiedad que suena un poco contraintuitiva, que el código es degenerado. O redundante. ¿Qué significa eso? Pues significa que, aunque tenemos 64 combinaciones posibles de codones, porque hay 4 bases posibles en 3 posiciones, 4 por 4 por 4 igual a 64, Sí. solo hay unos 20 aminoácidos distintos en las proteínas. Y además, un codón, el AUG, casi siempre marca el inicio y codifica metionina. Y 3 marcan el final. Exacto. 3 codones, UAA, UAG, UGA, son señales de stop. Claro. Entonces quedan 61 codones para especificar solo 20 aminoácidos. La cuenta no sale si cada uno codifica algo distinto. Exacto. Así que, inevitablemente, varios codones tienen que significar lo mismo. La mayoría de los aminoácidos están codificados por más de un codón. La leucina, por ejemplo, tiene 6 codones diferentes. 6. Y esto, que podría parecer un fallo, es una genialidad evolutiva. ¿Por qué? ¿Qué ventaja da esa redundancia? Imagina una pequeña mutación que cambia una sola base en el ADN. Si ese cambio hace que el codón del ARN sea diferente, pero resulta que ese nuevo codón codifica el mismo aminoácido gracias a la degeneración. La proteína final no cambia. Exacto. Es como un seguro biológico contra errores. Amortigua el posible daño de las mutaciones. Muy interesante. O sea, es redundante, pero a la vez no es ambiguo. Correcto. Y esto es igual de importante para la fidelidad. Aunque varios codones puedan decir leucina, degeneración, un codón concreto, por ejemplo UUA, siempre significa leucina. Nunca va a significar alanina o serina, no ambigüedad. Vale. Cada palabra del código tiene un único significado, aunque algunas palabras distintas signifiquen lo mismo. Eso es. Garantiza que la secuencia de la proteína sea exactamente la que dictan los genes. Bien, con estas reglas del juego, universalidad, continuidad, degeneración, no ambigüedad, ya podemos visualizar mejor el proceso en sí. Si nos centramos en eucariotas, suele dividirse en etapas, ¿verdad? Sí, clásicamente se habla de 3 fases principales: iniciación, elongación y terminación. Y luego una fase de reciclaje del ribosoma. Y todo muy regulado.
exquisitamente regulado por proteínas auxiliares, los factores de traducción, de iniciación, IFS, de elongación, EFS, y de liberación, ERFS. Y siempre leyendo el ARN en dirección 5' a 3'. Pues empecemos por el principio, la iniciación. ¿Cómo arranca todo? A ver, arranca con el montaje de lo que llamamos complejo de preiniciación. La subunidad pequeña del ribosoma, la 40S, se une a un ARNT muy especial, el iniciador, que siempre lleva metionina. Siempre metionina al empezar. Casi siempre, sí. Y también se unen varias proteínas, los factores de iniciación, los EIFs. Estos ayudan a estabilizarlo todo y a prepararlo para buscar el ARN. ¿Y cómo sabe este complejo a qué ARN unirse y dónde empezar a leer? ¿No puede ser al azar? No, claro. Reconoce una marca especial que tienen los ARN eucariotas, en el extremo 5', la cap o caperusa. Se une ahí. ¿Vale? Pero no empieza a traducir ahí mismo. Lo que hace es empezar a escanear el ARN, como si lo recorriera, hacia el extremo 3', buscando la primera secuencia auge que encuentre en un contexto adecuado. El codón de inicio, AUG. Ese. Otros factores de iniciación ayudan a quitar posibles nudos o bucles en el ARN para que el escaneo sea fluido. ¿Y cuando lo localiza? ¡Eureka! Exacto. Es la señal. Se producen cambios, se gasta energía, se hidroliza GTP que va unido a uno de los factores y esto permite que la subunidad grande, la 60S, se una al complejo. Y la mayoría de los factores de iniciación se sueltan. ¿Y el resultado es? Un ribosoma completo, funcional, el 80S, justo en el sitio de inicio del ARNM y con el primer ARNT, el de metionina, colocado en el sitio P. Perfecto. La fábrica está lista para producir. Entramos en la elongación. Me imagino un ciclo que se repite. Justo, un ciclo para añadir cada aminoácido. Primero, un nuevo ARNT cargado con el siguiente aminoácido, el que corresponda al codón que está ahora expuesto en el sitio A, entra en ese sitio A. Necesita ayuda. Sí, necesita factores de elongación como el EF1A y también consume energía, GTP. Una vez que el ARNT correcto está en el sitio A, supongo que se forma el enlace entre los aminoácidos. Así es. Ocurre la reacción clave, la peptidiltransferencia. Y curiosamente, quien cataliza esto, quien hace de enzima, es el propio ARN ribosomal de la subunidad grande, un ribocima. ¡Anda! Se forma un enlace peptídico entre el aminoácido que acaba de llegar, en A, y el último de la cadena que estaba unida a la RNT del sitio P. Y como resultado, toda la cadena que estaba en P, ahora un poquito más larga, pasa a la RNT que está en A. Ahora el sitio P tiene un ARNT vacío y el sitio A tiene el ARNT con la cadena creciente. El ribosoma tiene que moverse. Ese es el paso de translocación. El ribosoma se desplaza exactamente 3 nucleótidos, un codón, a lo largo del ARN mensajero, hacia el 3'. También necesita ayuda. Otro factor, EF2, y más energía, GTP. ¿Y qué pasa con los ARNTs mientras se mueve? Pues mira, el ARNT que estaba en P, el que ahora está vacío, se mueve al sitio E y de ahí sale fuera. Ajá. El ARN que estaba en A, el que ahora lleva toda la cadena, se mueve al sitio P. Y el sitio A queda libre otra vez, listo para que entre el siguiente ARN cargado, el que toque, según el nuevo codón. Y vuelta a empezar. Entra ARN en A, se forma enlace, se trasloca. Y así sucesivamente. Una y otra vez. Cientos o miles de veces, según la proteína. Este ciclo sigue y sigue. La cadena crece. Pero no puede ser para siempre. ¿Cómo sabe cuándo parar? Pues sigue hasta que en el sitio A aparece uno de los 3 codones de terminación. UAA, UAG o UGA. Los codones stop. Exacto. Y para estos codones no hay ninguna RRT que encaje. No tienen anticodón complementario. Son la señal inequívoca de parada. Entonces, si no entra una RRT, ¿qué pasa en el sitio A? ¿Se queda vacío? No exactamente. En lugar de una RRT, unas proteínas especiales, los factores de liberación, ERFs, reconocen esos codones de parada. Ah. El factor clave en eucariotas es ERF1. Tiene la forma justa para meterse en el sitio A, cuando hay un codón de stop, y puede reconocer los 3. Suele actuar con ayuda de otro, ERF3, que también usa energía.
¿Y qué hacen ahí esos factores de liberación? Su presencia en el sitio A cambia la química de la reacción. En lugar de formar otro enlace peptídico, el ribosoma ahora cataliza la adición de una molécula de agua, una hidrólisis, al enlace que une la cadena de proteína completa al último ARN que está en el sitio P. Y eso rompe el enlace. Exacto. Rompe el enlace y ¡pum! La proteína recién sintetizada se libera del ribosoma. Proteína terminada. Misión cumplida. ¿Y qué pasa con toda la maquinaria? El ribosoma, el ARN, los ARNT que queden. Todo se desarma. El ARN se suelta, los ARNT que quedarán también, y el ribosoma se separa otra vez en sus dos subunidades, la grande y la pequeña. También necesita ayuda para desmontarse. Sí, también hay factores que ayudan en este desensamblaje y reciclaje, como una proteína llamada ABCE1. Al final, las subunidades ribosomales quedan libres, listas para empezar otra ronda de traducción en otro ARN o en el mismo. ¿Sí? Algunos de los factores de iniciación, como EF3, se unen rápido a la subunidad pequeña. Ajá. Esto la estabiliza y evita que se reasocie con la grande si no hay una ARM y una señal de inicio. La mantiene lista, pero en espera. Es un sistema muy eficiente y controlado. Es realmente asombroso. La tarea de este ARN mensajero es transportar el mensaje del gen desde el ADN hacia afuera del núcleo, hacia un ribosoma, para la producción de una proteína cuya receta está contenida en el gen. Puede haber varios millones de ribosomas en una célula eucarionte típica. Estas complejas máquinas catalíticas usan la copia de la información genética en el ARN mensajero para unir aminoácidos entre sí y construir proteínas tridimensionales que son esenciales para la vida. Veamos cómo funciona este proceso. El ribosoma está compuesto por una subunidad grande y una pequeña que se ensamblan alrededor del ARN mensajero. El ARN mensajero atraviesa el ribosoma como una cinta. Los aminoácidos, estas pequeñas moléculas rojas, son transportados hacia el ribosoma ligados a su ARN de transferencia. Los ARNs de transferencia se muestran aquí como las moléculas verdes de mayor tamaño. La subunidad pequeña del ribosoma orienta al ARN mensajero de manera tal que se pueda leer en grupos de 3 letras conocidos como codones. Cada codón de ARN mensajero es complementario a un anticodón en una molécula de ARN de transferencia. La subunidad grande del ribosoma separa a cada aminoácido de su ARN de transferencia y lo une a la cadena proteica en crecimiento. A medida que el ARN mensajero pasa por el ribosoma, la secuencia del ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos. Dentro del ribosoma hay 3 sitios designados con las letras A, P y E. La adición de cada aminoácido a la cadena proteica es un ciclo de 3 pasos. Primero, el ARN de transferencia ingresa al ribosoma en el sitio A, donde se busca una concordancia entre el anticodón en el ARN de transferencia y el codón en el ARN mensajero. A continuación, siempre y cuando haya concordancia, el ARN de transferencia pasa al sitio P y el aminoácido que transporta se transfiere al final de la cadena proteica. El ARN mensajero se desplaza 3 nucleótidos correspondientes a un codón. Finalmente, el ARN de transferencia sin su aminoácido pasa al sitio E y es eliminado del ribosoma para ser reciclado. A medida que continúa la síntesis de la proteína, la cadena terminada emerge del ribosoma. Se pliega de una manera precisa determinada por el orden exacto de sus aminoácidos. Así, el dogma central explica cómo el código de ADN de 4 letras se transforma, en un sentido bastante literal, en carne y hueso. Pensar que este ballet molecular con esta precisión está ocurriendo ahora mismo millones de veces en nuestras células. Es increíble, ¿sí? Si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, ¿qué diríamos?
Pues yo diría que la traducción es el proceso vital que convierte la información genética, que estaba guardada en el ADN y copiada temporalmente a la ARN, en las moléculas que de verdad hacen cosas en la célula, las proteínas. Es donde el código se convierte en acción pura. Y para eso usa al ribosoma como una sofisticada fábrica molecular. Exacto. Y a los ARNT como traductores bilingües ultraprecisos que leen nucleótidos y entregan el aminoácido exacto. Y todo gobernado por ese código genético casi universal, con esa redundancia que le da robustez frente a errores y esa falta de ambigüedad que garantiza que el producto sea el correcto, propiedades pulidas por eones de evolución. Un procesor que ha estado en etapas muy claras. Iniciación, elongación, terminación y el reciclaje final. Y cada etapa con muchos puntos de control, de regulación. Fundamental. Eso permite a la célula decidir qué proteínas fabrica, cuándo las fabrica y cuántas fabrica. Un control esencial para la vida, para adaptarse, para todo. Exacto. Las instrucciones para sintetizar proteínas están contenidas en nuestro ADN. El ADN contiene genes. Un gen es una cadena continua de nucleótidos que contiene una región que codifica para una molécula de ARN. Esta región comienza con un promotor y finaliza en una región de terminación. Los genes también contienen secuencias regulatorias, que pueden encontrarse cerca del promotor o en una localización distante. Para algunos genes, el ARN codificado es utilizado para sintetizar una proteína, mediante un proceso denominado expresión génica. Para estos genes, la expresión puede ser dividida en dos procesos, la transcripción y la traducción. En las células eucariotas la transcripción ocurre en el núcleo, en donde el ADN es utilizado como un molde para sintetizar un ARN mensajero. Luego, durante la traducción que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero es utilizada para sintetizar un polipéptido. Durante la transcripción, el ADN en el gen se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso ocurre en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN polimerasa. Este punto es en el que la mayor parte de la expresión génica es controlada, ya sea permitiendo o bloqueando el acceso de la ARN polimerasa a este sitio. La unión de la ARN polimerasa produce que la doble hebra de ADN se desenrolle y abra. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN. A medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de ARN en crecimiento. Una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen, el ARN transcripto primario está completo y la ARN polimerasa, la hebra de ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí. La hebra de ARN mensajero transcripto primario, sintetizada durante la transcripción, incluye regiones denominadas exones, que codifican para la proteína, y regiones llamadas intrones. Para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción, los intrones no codificantes necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como el capuchón 5' y la cola poli A en 3'. Este proceso se llama splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARNs denominado spliciosoma. Este complejo remueve los intrones y une los exones adyacentes para producir un ARN mensajero maduro, que puede dejar el núcleo a través de un poro nuclear ingresando al citoplasma para comenzar la traducción. ¿Cómo la información contenida en la hebra de ARN mensajero maduro se traduce a una proteína? Las bases nitrogenadas se agrupan en códigos de 3 letras denominados codones. El código genético incluye 64 codones. La mayoría de los codones codifican para un aminoácido específico. Hay 4 codones especiales, 1 que codifica para el inicio y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico.
El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón de la RNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón de la RNT. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, P y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de un ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido al ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado del ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos en forma rápida y precisa.